7:49 de la mañana en esta Z101. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. El saludo de nuevo para todos. El tema de Nayib, bastante interesante. Yo creo que da para este país hay que cambiar muchas cosas. Todavía no nos hemos acostumbrado a lo que debe ser de verdad la labor efectiva de un defensor del pueblo. Y no porque, por ejemplo, doña Zoila no haya hecho su trabajo, sino porque todavía aquí hay mucha gente que entiende que, bueno, que no se puede someter y que puede hacer lo que entienda, por ejemplo, dirigiendo una institución. Pero hay otro tema, Nayib, que yo creo que también debe ser atendido con urgencia por el defensor del pueblo, que no es mi tema, es un comentario al margen que estoy haciendo, que es el de los presos preventivos. Yo creo que ahí también hay que hacer una labor, porque aquí hay mucha gente que están pagando condenas sin haber sido condenados por un juez. Cuando a ti te llevan a la cárcel, una prisión preventiva, y te ponen 3 meses de prisión preventiva, y a veces ya tú vas por 1 año, 2 años como preso preventivo, tú estás pagando una pena que no te la han impuesto. Definitivamente, yo creo que eso es ilegal y eso debe de ser corregido también. Ha habido casos... Y hay miles de presos en esa situación aquí. Y ha habido casos, Rosendo, que cuando esas personas han ido a juicio, han sido condenados, la condena que le impone el juez es menor que el tiempo que ya ha pasado en prisión. ¿Y quién puede resarcir eso, José Luis? Te doy un dato. Bueno, ahí debería resarcirlo, lo debe resarcir el Estado, y ahí entonces la intermediación del defensor del pueblo. En España estuvo ocurriendo en un tiempo eso, y hay un precedente legal. Yo no digo, no puedo asegurar, Nayib, que es abogado, tal vez que sea exactamente transferible a una legislación como la nuestra, Rosendo, pero ya hay un precedente jurídico de tener que reparar el daño de personas que ha ocurrido lo que ha dicho Nayib, van a una prisión preventiva que dura menos, o incluso de personas que terminan siendo inocentes y dicen, pero ¿quién me devuelve mi tiempo perdido? Todo, porque hay una afectación moral, familiar, hay una afectación al buen nombre, hay una afectación, hay una pérdida laboral, hay todo. Y aquí se dan muchos casos. Yo, por ejemplo, conocí de un caso de una persona que estaba involucrada en un hecho en el que habían varios involucrados. Algunos de ellos lograron salir de la cárcel, salieron, porque aquí hay gente que tiene más poder que otro, a veces económico, por ejemplo, y se las arreglan y salen de la cárcel. Entonces, otros de los involucrados permanecen presos. ¿Qué pasa? Que el que está en la calle ya no le interesa que ese caso vaya a juicio de fondo, porque probablemente si hay juicio y hay una condena, él va a volver a la cárcel. Entonces comienza a entorpecer el proceso. Para él seguir libre, pero mientras tanto, el que sigue preso está ahí y le habían puesto una prisión preventiva de 6 meses y ya lleva 2 años y pico preso. Y eso se da con mucha frecuencia en este país. Entonces yo creo que esas son cosas que definitivamente hay que comenzar a atender. El caso de los presos preventivos en este país es una plaga, hay que decirlo así. Las cárceles están inundadas, abarrotadas de presos preventivos. La mayor cantidad de prevenidos en este país están en esa condición, y es precisamente porque los procesos no caminan, por las razones que yo digo y por muchas otras razones. No, pero no es tanto porque no caminan los procesos, es que nosotros hemos impuesto ahora como sociedad una cultura de condena anticipada, que ha sido uno de los temas más recurrentes que yo he venido planteando acá en el programa. Bueno. O sea, como tú tienes un ministerio público que primero inició una campaña de chantaje a los juzgados que tienen que manejar el tema de las medidas de coerción, diciendo... La independiente del Ministerio Público. Pero la única independencia que yo veo del Ministerio Público, y gracias por la pregunta, es... ¿El apego a la ley es la única independencia? No, es la designación de la doctora Miriam Germán. Después, todo el Ministerio Público que está ahí, incluyendo a Jenny Berenice, incluyendo al actual director del PECA, todo, forman parte de esa misma estructura. De la estructura de Domínguez Brito, de la estructura de Radamés Jiménez, de la estructura de Jean Alain, todos pertenecen a la misma estructura. La única nueva ahí
es la doctora Miriam Germán Brito. Por tanto, la falencia que hoy presenta el Ministerio Público y que arrastra desde hace muchísimos años, los últimos 15 o 20 años, luego de la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, esa falencia que tiene ese Ministerio Público, todo ese Ministerio Público que hoy tenemos tiene parte de responsabilidad en ella. Porque no me pueden decir a mí hoy que hay un Ministerio Público cuando este Ministerio Público es que ha venido manejando todos los casos de corrupción en términos históricos en la República Dominicana. En otro orden, hoy aquí en el país ocurren ya dos acontecimientos a la vez con respecto a la pandemia, al COVID-19. En primer lugar, hoy el toque de queda arranca a las 11 de la noche, ¿verdad? Ya entramos desde anoche ya. 11 de la noche y caminar libremente hasta la 1 de la madrugada. De 11 a 5, pero usted puede estar en la calle hasta la 1 de la madrugada. El presidente dijo ayer que, la gente ya, nosotros estamos preparados para lo que pueda venir. Que se vacunó el presidente de la tercera dosis. Ayer, mientras se aplicaba su tercera dosis, dando un ejemplo, el presidente dijo, nosotros estamos como país preparados para enfrentar lo que pueda venir. Si hay otro rebrote, estamos preparados. Ahora, hoy se va a dar, y es el otro acontecimiento al que me refiero, primero el tema de que el toque de queda ya es a partir de las 11 de la noche. Ya eso significa prácticamente, yo diría que hasta la desaparición del toque de queda, porque si usted puede estar hasta la 1 en la calle, de 1 a 5, ¿quién anda en la calle? El que se anda bebiendo unos tragos por ahí. Pues lo otro es que hoy las autoridades de salud, Ministerio de Salud Pública y otras autoridades, me imagino yo que el Gabinete de Salud en su conjunto sería quien daría una rueda de prensa para actualizar sobre cuáles son las corrientes o las cepas, las variantes para decir lo que todo el mundo sabe del COVID-19 que estarían circulando en la República Dominicana. Eso es para decir lo que todo el mundo sabe. Sí, estamos a la espera. Es una información que se ha estado esperando durante semanas. Creo que las muestras que se tomaron son de marzo y se enviaron al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta. Y los resultados ya habrían llegado. ¿Qué es lo que se está esperando? Bueno, determinar si la peligrosísima cepa Delta está ya presente en la República Dominicana. Que de acuerdo con informes preliminares que hay, eso es efectivamente así. Sí. Entonces, hay una situación con esta variante del COVID-19 que se está convirtiendo en cada vez más preocupante a nivel mundial. Sí, porque tiene una virulencia, el contagio es alto, aunque la letalidad sea más baja, pero encuentran los grupos de no vacunados un terreno muy fértil, Rosendo. En Estados Unidos los reportes son de que está causando muchas muertes entre gente joven. El caso Miami-Dade. Gente joven no vacunada. El caso Miami-Dade. El caso de Miami. En Miami 75% vacunados, pero el 25% que no se vacuna te aporta el 90% de los que están contagiados. Sí, en Miami los contagios se han quintuplicado y las muertes están exponencialmente también subiendo. El caso de Alemania, hoy está diciendo Angela Merkel que existe una gran posibilidad de que retomen medidas de control de la pandemia porque está creciendo también exponencialmente en ese país y así está sucediendo en diferentes naciones. Japón ahora con los Juegos Olímpicos tienen una preocupación grandísima. Hubo incluso hasta la posibilidad a última hora de suspender los Juegos. Luego se decidió que no, pero cada día surgen nuevos casos de infectados entre los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos. En Estados Unidos hablamos del caso de Miami, pero en sentido general hay un crecimiento exponencial de casos de COVID-19, sobre todo por la variante Delta. Y los fallecimientos en las últimas semanas, según los últimos informes que hemos visto, han crecido hasta en un 25%. Y la verdad es que hay una gran preocupación con eso. Entonces, esa es la realidad que hay, independientemente de que en la medida en que sube el número de vacunados, bueno, pues el control de la situación se hace más manejable, pero no es como, por ejemplo, para que nadie se descuide con esto. La verdad que no es para eso.
Entonces, a mí ayer cuando escuché al presidente hablar en ese sentido, todo parece indicar que ya el gobierno de la República Dominicana ha decidido, como decía el presidente, hay que convivir ya con el COVID-19. La OMS ayer sacó una comunicación en que pasa la enfermedad ya de infecciosa a endémica. A endémica. En el entendido de que... Eso quiere decir que va a permanecer. No, y de que ya cada país va a tener que aplicar sus propias políticas en materia de cómo lo va a entender. Ya se habían adelantado a los asiáticos. Ya había el Reino Unido dicho que no más restricciones a libertades individuales, pero sí combinaba a los ciudadanos a cuidarse individualmente. Lo mismo ya había pasado en el sudeste asiático y en otras naciones. Va a ser una enfermedad estacionaria y tenemos que sacar lo mejor, la mejor enseñanza posible este año y medio, Rosendo. Claro, definitivamente va a haber que aprender a vivir con el COVID. Lo único que ahora el COVID es mucho más agresivo, con estas nuevas variantes que se están expandiendo y que dicen que se va a expandir definitivamente a nivel global. Y yo creo que aquí, independientemente de que se le diga a la gente que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, por la naturaleza de nuestra población, y la proclividad a no cumplir con las normas, sobre todo sanitarias, en el caso del COVID, el distanciamiento, la mascarilla y esas medidas que ya mucha gente definitivamente ha comenzado a descontinuarla. Entonces, no se le puede sembrar mucha confianza. Es verdad, tenemos que aprender a convivir con el COVID, pero definitivamente también hay que mantener el alerta en el sentido de que no somos un país con tantos recursos y de que si tenemos un rebrote importante, bueno, pues nos vamos a ver en algunas dificultades para someterlo otra vez al control. Yo creo que ese es un mensaje que hay que mantenerlo independientemente de la confianza y la seguridad que tengan las autoridades, en el sentido de que cualquier eventualidad que surja nuevamente puede ser perfectamente controlada. Llévatelo, Cundo.